Hola a todos y bienvenidos a un episodio del podcast. El día de hoy les traemos un episodio donde vamos a platicar de esas novelas que toman personajes reales, vivencias propias o narran un hecho real a través de la ficción. De estos libros que toman elementos de la realidad pero lo ficcionalizan para contarla. Para mí este tipo de libros es uno como que de los que me llaman más la atención. La verdad es que dentro del morbo y saber que alguien lo vivió pues me parece muy interesante. Pero pues ya saben, antes de comenzar, Caro, amiga, ¿cómo estás? Hola Ale, estoy bien y pues creo que como mencionas al final le da como otro toque a la historia que para mí más allá que el morbo y así siempre termina resultando una historia como más rica y que logra transmitir mucho más. Entonces cuando me entero de que tiene una parte de realidad siento que le doy como más valor y prioridad en la lista de libros por leer. Oye, ¿y a ti te ha pasado que, bueno, yo sé que tú no eres mucho del chisme detrás de los escritores y todo esto, pero ¿cuál es a lo mejor algún libro que hayas tú buscado y que te haya sorprendido que a lo mejor era de hechos reales y tú ni en cuenta y como que a lo mejor le diste otro valor a esa historia, así el que más te haya sorprendido? Siento que no me acuerdo de uno que pueda como decir, wow, me impactó. Según yo, todos los que he leído ya ha sido como más consciente de que algo tienen de realidad escondida, pero no sé, luego sí están, ¿no? O sea, pasa como cuando estás viendo una película y que dices, wow, buenísimo, y sale el letrero, ¿no? Basado en hechos reales. Tendría que pensarlo como más a profundidad. ¿Tú sí tienes alguno? A mí nunca se me va a olvidar cuando busqué de Mundo Amarillo, de Alberto Espinosa, y que me di cuenta que era básicamente como la historia de su infancia y de su vida. Dentro de lo que hay, pues también hay una parte de ficción en el sentido de cómo él unió la historia y demás. Pero, ay, no sé, o sea, yo dije, ay, no, qué terrible, o sea, de qué horrible todo lo que ha vivido este señor y cada vez que yo lo veo en una entrevista o, no sé, en sus fotos y todo, siempre sale con una sonrisota, o sea, entonces para mí fue como que un gran como choque porque yo primero leí el libro y después me puse a investigar y fue así el shock de que no manches, no inventes. Pero pues bueno, amiga, vamos a comenzar. Y es que yo sí les traigo libros, ya saben, de True Crime que a mí me encantan. No que me gusten los asesinos seriales, no, esas personas son personas malas, pero me gusta mucho como el tema, como la psicología detrás de. Y el primero es un libro que ya he mencionado antes aquí en el podcast y es Asesina íntima de Bernardo Esquinca. Y siento que va muy bien en cuanto a esta consigna porque él mismo dice, o sea, es una ficción sobre los hechos que se han pues publicado sobre lo que es esta asesina en México, que es la Mataviejitas. Entonces, él nos muestra pues más del lado familiar de esta asesina, de cómo ella pues sufrió la pérdida de un hijo, cómo ella pues era luchadora de la lucha libre y todo, y su personaje, cómo era y demás, y cómo fueron los hechos y cómo fue dando vuelta todo esto hasta que pues se convirtió en una asesina. También creo que es una gran crítica a una sátira más bien sobre el comportamiento de los mexicanos sobre este hecho, o sea, de cómo se fue manejando, ya sabes, siempre del lado pues de la nota amarillista o la nota roja, también cómo la policía y cómo iban llevando la investigación, cómo se fue por ahí llevando, que dices, híjole, nomás en México, pero pues creo que a grandes rasgos nos presenta muy bien cómo fue lo que pasó y cómo cada uno de estos puntos que vemos dentro de la historia fue que se desarrollaron en México. Obviamente hay muchísimas partes ficcionadas y él mismo lo dice, o sea, hay muchísima ficción dentro de aquí, pero como que los puntos claves sí son. Y también me gustó que ya una vez que la Matavijitas ya estaba en la cárcel, pues también menciona a otras asesinas en serie icónicas aquí en México. Entonces, yo lo recomiendo mucho. Tiene un humor negro como solo Bernardo Esquinca y los mexicanos sabemos hacer. Y me encantó, me gustó muchísimo. Creo que ya habíamos concluido que quiero leer muchas cosas de Bernardo Esquinca, pero
El de Asesina Íntima es de los que me llaman la atención justo por estar basado en un caso que es tan emblemático para los mexicanos y que en algún momento, al menos de pasada, supimos sobre él, ¿no? Entonces, pues este es otro recordatorio para mí de que es de los libros que me interesan. Otro de los libros de los que ya hemos platicado en otras ocasiones, pero por si no nos han escuchado hacerlo y que creo que queda perfecto para mencionar, es Cartas desde Dubái de Asunta López. El libro habla sobre Lola, una mujer exitosa en su carrera que decide tomarse un año sabático para enfocarse pues en su familia y en crecer en este ámbito, al mismo tiempo que toma la decisión de mudarse con ellos a los Emiratos Árabes, donde se va a enfrentar como a este choque cultural por las costumbres del Islam y en general a una realidad que le era como ajena. De inicio se siente hasta como esta idea de que ella iba casi que de vacaciones y se dio cuenta que pues ya era tener que adaptarse al estilo y formas de vida. Entonces justo creo que es perfecto para ver cómo tiene tintes de realidad, porque además de que sí habla de hechos culturales que existen, pues la realidad es que la autora también vivió este proceso de mudarse a Dubái y a través de los correos que iba enviándoles a sus amigos para contarles como las cosas que iba descubriendo de este país, se dio cuenta que tenía material que le inspiró para hacer esta novela. Además de que va adaptando historias de personas que fue conociendo hasta que construye esta historia que es pues un híbrido entre la ficción y la realidad. Creo que al final me resultó como bastante inesperado el giro que le da y toda la situación a la que termina aludiendo, porque parece que te está contando desde algo como, pues si no cotidiano, como muy común, ¿no? Personas que se enfrentan a choques culturales, pero pues todo termina de forma terrible. Entonces, la verdad es que es una historia que me gusta y que siento que no es tan popular como debería. Y es un contraste muy interesante entre pues opuestos, ¿no? Entre la riqueza y la pobreza del país, la modernidad y lo tradicional, entre esta parte de tener como muchas ganas y mucha pasión por hacer las cosas, pero a la vez resistirte porque pues tienes como todo un pasado detrás y no sabes si enfrentarte como a lo nuevo, ¿no? No sé, es un libro que siento. Sí, ay, ese final yo también concuerdo, amiga. Qué estrés con ese final y es que sí, yo al menos no me lo esperaba tanto. Y sí, súper recomendado. Yo, siguiendo con mi misma rama de, de cosas de True Crime, les traigo otro hecho sobre algún hecho muy particular aquí en México. Y es que les quiero hablar de Las Muertas de Jorge Ibargüengoitia, donde pues nos habla sobre las hermanas Poquianchis, que eran básicamente unas madrotas católicas. Es que no tengo de otra forma de cómo llamarles, pero pues ellas básicamente estaban catalogadas como unas de las asesinas más sádicas y pues dueñas de este estilo de trata de blancas aquí en México, que siento que solo en México se puede ver algo así, o sea, gente súper católica, pero al mismo tiempo como que, o sea, como que haciendo el mal. O sea, ellas mismas como que se contradecían entre ellas. Pero pues creo que Jorge, con su humor tan negro, igual que solo lo es el humor mexicano, pues nos narra la historia mezclada con ficción y no ficción. O sea, sí, también hay muchos datos que son reales de la historia, pero al igual de cómo se manejaban las hermanas dentro del negocio que hicieron, porque se hizo así como una bola de nieve gigante, gigante, tanto que la tapadera que le tenía el gobierno, porque el gobierno obviamente también tenía un beneficio sobre este negocio,
fue tan grande, tan grande, tan grande que ya cuando las cacharon, que obviamente no les voy a decir, digo, si ya saben la historia, pues ya saben cómo fue, pero cuando ya se hace esto intapable, pues ya les tuvieron que poner un alto y fue donde pues sale esta icónica foto en donde las detienen y las tienen que, pues llevar a juicio, ¿no? La verdad está muy buena y me gusta mucho cómo es que Jorge, en un libro muy corto, porque realmente es un libro corto, no es un libro largo, nos muestra la historia de estas hermanas y de cómo se fue como transgiversando todo en su cabeza, pero siendo ellas como muy, muy fanáticas de lo religioso y de cómo trataban o torturaban a las niñas que ellas estaban prostituyendo. A través del pecado. O sea, sí, prostitúyete, pero no hagas esto y esto y esto y esto y esto. Oye, pero si el cliente me lo pide, no, pues es que no lo puedes hacer y te voy a espiar si lo haces y todo. Estaba horrible, de neta terrible. Yo la primera vez que escuché sobre esto fue en alguna reunión familiar hace mucho tiempo, pero volví a escuchar de este tema porque es el episodio 1 de Leyendas Legendarias. Y de hecho, haber escuchado ese episodio y leer luego este libro fue un gran complemento entre ellos, porque creo que no hay una forma de verlo más que lo ridículo que era de cómo el gobierno estaba tapando algo así. O sea, algo tan, tan trágico. Y de hecho, o sea, cuando se destapa todo y así es terrible, o sea, horrible. Realmente eran unas asesinas sin piedad alguna en su ser. Entonces lo recomiendo mucho. Y también recomiendo el episodio 1 de Leyendas Legendarias. Qué horrible que existan este tipo de historias, pero creo que es una buena manera de acercarnos a ellas el hecho de que alguien te las cuente de una forma diferente al formato convencional, que puede ser como pues, la noticia, ¿no? La nota y ya está, o la investigación. Entonces creo que es interesante verlos desde este punto de vista. Mi siguiente libro que leí no hace mucho, pero que ya tenía tiempo queriendo leer, es Querido Diego, te abraza Kiela, de Elena Poniatowska. El libro recrea cartas que Angelina Beloff, pintora exiliada rusa, escribe desde París a Diego Rivera, su compañero durante 10 años, a quien ya no pudo seguir en su regreso a México y del que no va a volver a tener respuesta, o al menos no de la manera que espera. Y aunque lo cierto es que, o sea, Elena completamente desde un inicio dice, esto es como una inspiración en su relación, estoy haciendo estas cartas desde lo que yo creo que sucedió, pues también es verdad que se basó pues en su historia para recrear como todo esto y plasmarlo en el libro. Y lo que hace que sea como todavía más sostenible es que incluye una nota real que sí existió entre ellos y un par de sucesos hacia el final que te dejan ver cómo terminó su relación y que en medio seguramente hubo cosas muy tortuosas, y para rellenarlo pues Elena crea estas cartas que al final te hacen quedarte con la sensación de pinche Diego, o sea, de que es muy probable que esto ocurriera. Entonces me gusta la forma en que a lo mejor tiene un porcentaje mínimo de ficción, pero el trabajo de Elena hace que se sienta bastante real. No sé, si a ustedes les gusta como este tipo de, pues no chismecito, pero historias detrás de, puede ser que sea un buen complemento si ya conocen la biografía del pintor, de Angelina, si no sabían sobre su existencia y demás, porque luego muchas veces se relaciona más con Frida Kahlo, ¿no? Nada más. Sí, sin duda este libro, amiga, a mí me parece así, razón número 583,000 para detestar a Diego Rivera. Y sí, como tú dices, misma Elena dice de que no me basé en cosas, no, o sea, es ficción, pero la verdad es que es cierto, está tan bien desarrollado y escrito que le crees cada palabra. O sea, yo sí decía, maldita sea, o sea, me daba mucho coraje en general, pero pues creo que al mismo tiempo no me sorprendía, porque por todo lo que le hizo a Frida, como que, ay, o sea, una raya más al tigre, la verdad.
Pero sí, está muy interesante y también un libro cortito, ¿no? Muy breve. Sí, yo creo que si se lo proponen, se lo pueden leer en 2 días o una cosa así. Yo lo escuché pues justo como formato audiolibro y creo que todavía me dio más acelere como para avanzarle y demás, ¿no? Pero sí está rápida la lectura, pero bastante significativa. Totalmente. Yo, por último, traigo Los amantes de Praga de Alison Rickman. Creo que este tipo de libros no puede faltar en algo como que de la Segunda Guerra Mundial, o sea, principalmente del Holocausto, pero para no agregar un libro más que tenga la palabra Auschwitz en su portada o en su título, les traigo esta historia de un romance que sobrevivió a una guerra después de encontrarse de manera fortuita muchos años después. Tenemos como escenario a el campo de concentración de Terezín, en este caso, que de hecho yo no había leído otro libro sobre este campo de concentración. La historia está basada en hechos reales, ya que la escritora escuchó en una estética, o sea, literal, ella se estaba haciendo de que el pelo, lo escuchó así estando en la estética y pues escuchó de esta historia de un matrimonio que se reencontró después de muchos años, así después de la guerra, de manera casual en un evento social. Y pues se puso a investigar y también a entrevistar a mucha gente sobreviviente de la guerra, principalmente de este campo de concentración. Y sí, fue como todo un hito para ella de saber de que estas dos personas ya súper viejitas, que ya se habían casado, hasta se habían casado con otras personas, que ellos dos se hacían como pues que estaban tal vez ya muertos, se encuentran en un evento social así y es muy fuerte de la forma en que se identifican. No lo voy a decir porque es como spoiler, pero wow, o sea, no. Este libro, amiga, está larguito, o sea, no es muy corto, pero parece que tuviera 5 páginas. Yo no lo podía dejar de leer, yo estaba de, ¿qué es esto? Obviamente tiene muchísimas partes súper atroces de la guerra y vemos cómo pues esta chica que solamente quería pues ser artista, o sea, ella quería ser pintora o dibujante o cosas así, dedicarse al arte, pues se ve totalmente, pues sí, como restringida a esto por la guerra, nada más por ser judía, ¿no? Entonces está muy padre, la historia está súper dolorosa, pero al mismo tiempo pues es una historia de amor que uno no lo puede calcular en su mente, o sea, realmente no lo puedes como que computar realmente de cómo pasó, pero fue algo real. Entonces, yo se los recomiendo muchísimo. También está en audiolibro y no se puede soltar. Buenísimo. Fíjate que es de esas historias de las que el título me resuena un montón y que de hecho se me hace bastante llamativo, pero creo que es la primera vez que me entero realmente de qué trata y me compra por la parte esta de el romance, ¿no? Y de este encuentro después de tanto tiempo. Y de hecho en inglés el título se llama The Lost Wife, o sea, la esposa perdida. Entonces creo que ese te dice un poco más de la historia, pero a mí me encantan Los amantes de Praga porque es que sí, léanlo para que le den mucho como resuene a este título, a estos títulos, porque sí es una historia, no, wow. Y de hecho yo tuve la oportunidad de estar en un club donde Alison estuvo con nosotros platicando y cómo ella investigó todo esto, la verdad también yo se lo aplaudí muchísimo porque fue un trabajal, o sea, fue un trabajal enorme. Ella se quería enfocar principalmente al arte durante la guerra, pero al escuchar esta historia en la estética dijo no, o sea, ya sé cómo le voy a hacer. Entonces, pues tiene esta chica que quería ser artista, que pues se puede decir dentro de lo que cabe parte de ficción, no ficción, y la historia de amor que sí fue verdadera. O sea, porque la historia sí fue de verdad. Entonces, léanlo, muy buena. Ella tiene muchos libros así como relacionados al arte, mucho de romance, sí, en temporadas como históricas, pero se centra principalmente en el romance de los protagonistas y es muy buena. A mí me gusta mucho. Bastante entretenidos y también muy enriquecedores en cuanto a la historia. Pues gracias por la recomendación.
Por último, de los libros que ya leí y que terminan por cerrar esta onda oscura de libros basados en hechos reales, pero hechos reales medio turbios, está Mi sombría Vanessa de Kate Elizabeth Russell, que quiero leerles la sinopsis para que quede clara y a partir de ahí platicarles sobre este libro y por qué lo elegí específicamente. Y su sinopsis dice que en medio de la creciente ola de acusaciones de agresión sexual contra hombres poderosos en 2017, Vanessa, de 32 años, se entera de que hay una acusación que la involucra íntimamente, pues su profesor de inglés de secundaria, Jacob, ha sido acusado de abuso sexual por otra exalumna, lo cual hace que Vanessa se enfrente a una disyuntiva de permanecer en silencio, creyendo así como que firmemente en su yo adolescente que se involucró de forma voluntaria en una relación con el profesor, o por el contrario empieza a considerar si fue víctima, ¿no? A partir de eso puedo decirles que es de los libros más fuertes que he leído porque de verdad tiene esta capacidad de agotar como la energía por todo lo que llega a transmitirte. Están las emociones desbordadas de la protagonista tanto en su parte adolescente porque hace estos flashbacks a la adolescencia y te cuenta cómo fueron esos días en los que se involucró con el profesor. Y también en su parte adulta, en la que está enfrentando justo toda esta situación y están viniendo a ella todas las memorias que de alguna manera las tenía como archivadas. Entonces, el hecho de tener que aceptar que fue abusada y manipulada psicológicamente, pues es bien duro de leer, ¿no? Lo complicado de este libro y que también me llevó a considerar como el hecho de incluirlo o no, pero que al final me decidí justo por esta capacidad de transmitir los sentimientos, es que en algún punto de su publicación acusaron a la autora de hacer como una apropiación o incluso un plagio de la historia de otra mujer. En donde cuenta hechos como similares, hicieron como este juicio de que es que solo tú por ser blanca estás teniendo este éxito y este reconocimiento en tu novela, hasta que la autora tuvo que admitir de alguna manera que el libro estaba reflejando un poco de las vivencias que ella tuvo en su adolescencia y dijo que en estos dos personajes canalizó sus sentimientos y toda su confusión, y cito, sobre tratar de navegar en este estado de ser una adolescente y sentirme implacablemente sexualizada, pero sin saber cómo responder a ello o qué estaba bien y qué no. Entonces, creo que a partir de eso y de que incluso ella en un primer momento no lo quería como ni siquiera verbalizar, ¿no? Solo fue como, pues ahí está el libro. Le doy como todo este peso de que es que claro que tiene que tener como alguna parte de realidad, porque así se siente súper real y súper abrumador, y que solo una persona que haya tenido como experiencias similares siento que es capaz de transmitirte de esta forma una historia así de cruda. Digo, no es como para cualquiera. Si han tenido como alguna experiencia fuerte relacionada con abuso sexual o psicológico, no creo que sea un libro al que puedan adentrarse sin al menos haber trabajado antes este tema, pero sí es como una recomendación que haría si no les causa tanto como conflicto. Digo que es inevitable porque es un tema sensible y pues hace que generes esta empatía y te pongas en el papel de pues de la víctima en este caso. Entonces sí, es otro de los libros que quería dejar por acá. Sí, amiga, lo tengo súper pendiente por ti porque me lo has recomendado muchísimo. Pero muy bien, vamos a pasar a los libros ahora, a los libros que queremos leer, o sea, los que tenemos por ahí pendientes, que les hemos echado el ojo, que nos han recomendado y demás. Yo, el primero que traigo es uno que de hecho ya compré, o sea, lo tengo por ahí pendiente en el librero y he estado como muy deseosa a tenerlo como en un club o algo así, porque siento que es un libro que da muchísimo para platicar, y es Los Divinos de Laura Restrepo.
Este caso, a grandes rasgos, se inspira en el caso de asesinato de Juliana Zamboni, una niña de 7 años que fue violada y asesinada por Rafael Uribe Noguera, un arquitecto de 28 años, miembro de una acaudalada familia bogotana, o sea, de Colombia. Laura Restrepo es de allá. Entonces yo creo que ella, antes de ser escritora, es periodista, entonces creo que une sus dos pasiones, que es la escritura y el periodismo, para hacer esta novela que está, pues sí, basada en este hecho súper atroz en Colombia. De hecho, en una nota que estuve checando por ahí en internet, venía que a pesar de que en Colombia hay muchísima violencia todos los días, este caso sí resonó muchísimo por lo atroz que les pareció a todo Bogotá. Súper terrible, súper horrible. Entonces, sí, lo tengo por ahí pendiente. No crean, sí me da miedito porque digo, va a estar bien potente, pero Laura me gusta cómo escribe, entonces, sí lo tengo por ahí pendiente. Ay, no, suena demasiado para mí, al menos en este momento, o sea, no. La lista larga que hay, porque siento que últimamente está como más esta tendencia a encontrar libros que de alguna manera tienen un tinte autobiográfico, que tienen esta parte de realidad ficcionalizada o así. Elegí Nada se opone a la noche de Delfín de Vigan. Porque parte de que después de encontrar a Lucille, su madre, muerta en misteriosas circunstancias, la autora se convierte en una detective dispuesta a reconstruir pues la vida de su madre, ¿no? Aparte de que es como este intento de recuperar su retrato familiar, pues sí es verdad que la autora ha mencionado que pues ha rellenado como muchos huecos sobre los posibles pensamientos, ideas y en general la vida de su madre. Entonces tiene esta parte de su experiencia y de inspiración en su propio pues caso, pero también echa mano de la ficción para escribir esta historia. Primer libro que leí de Vigan y es muy bueno. A mí me gustó bastante, pero no te voy a decir más para no hypeártelo tanto. Yo el otro que tengo es de Vidas Ajenas de Manuel Carrer, que este libro también me lo han recomendado mucho. Yo he leído varios libros de Manuel, unos me han gustado y me han parecido una cosa increíble, otros los he repudiado, de que no me gustaron, de que digo, esto pudo haber sido un relato. Pero bueno, aquí en Vidas Ajenas él toma como que la vida o testimonios de familias que perdieron a familiares durante un tsunami. Que estas mismas familias dijeron, oye, quiero que cuentes nuestra historia. Entonces él dice que pues estas personas y por ahí otras cosas, pues les regalaron esta historia, ¿no? Le dieron la oportunidad de escribir pues desde el dolor lo que es perder a alguien después de un desastre natural. Entonces, la verdad no sé más. Quise investigar, pero dije, siento que me voy a spoilear, entonces me aguanté. Pero sí, Emanuel Carrer súper pendiente con esta novela, que sé que es una como también de sus más emblemáticas. Y que también, igual que Laura, están pues fusionando periodismo con literatura, ¿no? O sea, con la novela, porque sí lo noveliza dentro de lo que cabe. Entonces, pues sí, me emociona bastante este libro. Fíjate que si algo he notado es que Anagrama tiene historias, digo, porque estaba viendo que es de Anagrama, así buscando como qué onda con el libro. Y tiene historias que me llaman un montón la atención, de que de verdad yo creo que ya ni siquiera a veces busco como sinopsis y veo de que es de Anagrama, me gusta la portada o me ubico al autor o alguien lo está recomendando, lo quiero. Pero yo siguiendo con libros que quiero leer, está La piel de Sergio del Molino. Este libro habla o parte desde la psoriasis que tiene el propio autor, en donde menciona que se llena el cuerpo de costras y hace imposible mostrar la desnudez. Así que a partir de esto, el narrador analiza la vida de diversos personajes conocidos para que han sufrido como algún tipo de enfermedad en la piel o que tienen como lo mismo que él, ¿no? Me gusta la idea de que le dé como este peso a la historia de su piel y que se meta como a analizar no solo sus problemas, sino como los de alguien más y que le dé voz a esta enfermedad.
Y pues no sé, como que desde un principio me llamó la atención como por la trama, luego vi la portada y así, entonces no sé, siento que es un libro que me va a gustar y que me va a interesar bastante y por eso lo puse por acá. Yo también lo tengo súper pendiente y de hecho me enteré de él por ti, por un post que hiciste, porque bueno, Sergio fue el ganador de la Alfaguara de este año. Y me lo compré aparte porque qué baratez, estaba bien barato en Amazon. Y dije, no, me interesa muchísimo. Y la verdad es que sí me gustaría leerlo antes de leer Alfaguara, porque también siento que es una lectura muy personal. Entonces sí, me llama muchísimo la atención. Yo por último, amiga, también igual de la lista interminable, tengo a Dios se fue de viaje de Beatriz Rivas, que la sinopsis va así. Entre Emile de Chalet y Gerda Taro existen varios vínculos sutiles y uno evidente. Ambas son defensoras de su propia libertad y aman y se dejan amar con vehemencia para poder encontrarse. La primera, rindiéndose a la voluptuosa inteligencia de Voltaire, desterrándose por voluntad propia para estudiar junto a él las ecuaciones del universo y el espíritu, y la segunda, supeditando el obturador de su gitano Robert Capa a un ideal de igualdad en medio de los horrores del fascismo. Ambas están instaladas en una búsqueda interminable. Y es que siento que es el estilo de Beatriz que hace esto. Digo, en Voces en la Sombra, que es el primer libro que leí de la escritora, en Voces de la Sombra las historias sé que, bueno, están como entrelazadas y de hecho de repente se rompe esta pared entre las dos protagonistas. Aquí sé que cada capítulo sí es como paralelo, o sea, van en paralelo sus vidas, nunca se unen o hacen cadena. Pero me interesa muchísimo el chisme porque no hay nada para mí como más atractivo cuando una mujer que está como súper segura de sus convicciones y que ella quiere ser libre y que no le importa lo que diga la gente y demás, dejan todo por otra persona. O sea, X o Y, quien sea, pero dejan todas esas convicciones a un lado por esto. Digo, hijo, es que ese tipo de pasión que mueve todo me llama mucho la atención. O sea, me llama bastante la atención y aparte mi género favorito es el chisme. Entonces, este libro no puedo dejar de tener ganas de leerlo. Aparte, sé que va un poco sobre, sí, religión. Dios se fue de viaje. De hecho, dentro de la sinopsis, porque la reduje, venía de que estos protagonistas decían o tenían la teoría de que Dios creó el mundo, agarró sus maletas y se fue. O sea, como que dejó, ahí está, órale, humanos, háganse cargo, ¿no? Entonces, creo que va mucho también de las preguntas que se hacían estas chicas en su época, de todo, o sea, no solamente de la religión, sino de todo lo que pasaba de la sociedad y demás. Entonces, no puedo esperar a leerlo. Y por último, en mi caso, está La alegría del padre de Didi Gutiérrez, que aquí yo creo que Ale podría aventarse mejor que yo la sinopsis porque ya leyó el libro en varias ocasiones, tuvo la oportunidad de hablar con la autora. Pero para transmitirles el por qué este libro está acá, les voy a leer un poquito sobre algo que dijo la propia autora, que fue: el germen de esta novela fue una herida de cuando mi familia y yo recibimos una noticia que pone en peligro la vida de mi padre y que abre la posibilidad también de perderlo. Entonces ahí empezó la escritura de este libro, que aunque no es un libro autobiográfico tal cual, pues sí tiene como objetivo reflejar el amor que existe entre un padre y su hija y todo lo que conlleva una relación de este estilo ante circunstancias como adversas, ¿no? Básicamente es lo que podría decirles que sé y que me llama la atención de esta historia. Es de los libros que también ya está en mi librero. Tengo ganas de leerlo hace un rato, pero siento que no he estado completamente en sintonía como para decir este es el momento de leerlo, pero sí quiero hacerlo.
Ay, amiga, es que yo puedo agregar aquí horas de contenido sobre ese libro, pero creo que con lo que sabes y lo que tienes en la mente es más que suficiente. Es una muy buena base para leer ese libro. Y también pues los invito, dejé ahí el en vivo grabado de la presentación de la Filey. Estuvo muy padre y aparte Didi ha estado participando en muchos podcasts y entrevistas, entonces por ahí también si se quieren pasar a su cuenta, ella está como suéter de puntitos en sus redes, entonces creo que por ahí pueden encontrar más información. Y qué emoción, ya quiero saber qué opinas. Ya quiero saber qué opinas del libro. Así damos por concluido el episodio de hoy. Muchas gracias por siempre escucharnos. Los invitamos a dejarnos sus recomendaciones en la caja de comentarios como siempre. No les mientas, Ale, no nos han escuchado como siempre porque han estado un poquito flojitos los episodios. Entonces, sí. Si tú estás escuchando esto y hay algún episodio anterior de, no sé, este último mes que no has escuchado o últimos 2 meses, puede ser, regrésate a escucharlo o a compartirlo o recomendarlo. No nos obliguen a irnos de vacaciones para que escuchen todos los que no han escuchado. Uy, esa ya fue una amenaza. Recuerden seguirnos en nuestras redes. Nos encuentran como Cero Humilde Opinión tanto en Instagram como en TikTok. A Ale la encuentran como Leer en todas partes y a mí como Aries en Libros, ambos usuarios con _ intermedios en Instagram y TikTok. Nos escuchamos a la próxima. Adiós. Bye.